existe mucha razón más para especializarse en este tema de la consejería por todos los problemas que se dicen que son post-pandemia. El encierro y todo el tema, ¿no es cierto? Y ese tema como de inminente contagio y problemas, ¿no es cierto?, de enfermedad y de muerte. Y eso como que, no sé, como que gatilló una serie de problemas de depresión, de crisis de pánico, de ansiedad. Por esta razón, bueno, es muy importante estudiar de los temas que estamos viendo desde aquí. En los seres humanos, los problemas mentales, todos estos temas son muy amplios, son muy numerosos, y hemos hablado de la A a la Z, es decir, casi por abecedario. Están los problemas mentales, crisis, ¿no es cierto? En la A, la B, la C, hasta llegar a la Z. Son innumerables, son muchos. Entonces, por supuesto, no vamos a alcanzar a nombrarlos todos, pero vamos a tratar varios. Y vamos a ver el tema de la ansiedad. Ese es el tema que vamos a comenzar a ver, la ansiedad. Bueno, vamos a tratar de responder qué es la ansiedad, porque, como le digo, hay un tema de una respuesta que puede ser, ¿no es cierto?, común, de la gente común, de lo que piensa comúnmente, y luego una ya más profesional, ¿no es cierto?, más ligada al concepto de la medicina. Así que vamos a tratar de determinar rápidamente qué es la ansiedad. Bueno, dentro de la descripción general, sentir ansiedad de modo ocasional es una parte normal de la vida, es decir, es parte de la vida. Supongamos que usted se levanta tarde mañana y tiene que salir rápidamente al trabajo, por supuesto que va a entrar en ansiedad y va a andar bastante rápido, ¿no es cierto?, duchándose, cambiándose, tomando un café, buscando la llave, tratando de llegar a la hora, pero ya llegando al trabajo ya debería bajar las revoluciones y ya estar más tranquilo. Entonces, esa sería como la ansiedad ocasional normal. Pero si sigue así durante el trabajo, ya sería, ¿no es cierto?, ya no normal y ya sería, ¿no es cierto?, patológica. Entonces, las personas con trastornos de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y miedos intensos, excesivos y persistentes sobre situaciones diarias. Entonces, esa ya sería la ansiedad patológica. Y tiene una característica que siempre está mirando hacia el futuro, es decir, no vive mucho el presente porque ahora ya está pensando, ¿no es cierto?, en la otra semana. Es decir, hoy día ya está pensando en los problemas de mañana. Entonces, no vive el presente, ni menos disfruta el presente, porque casi que se olvida del presente y se hunde en los problemas del mañana o del futuro. Entonces esto ya como estar pensando dónde voy a pasar el año nuevo. Todavía no sabe si llega a fin de mes y ya está pensando dónde va a pasar sus vacaciones, el 18 de septiembre o cosas por el estilo, ¿ya? Entonces esa ya es un problema. Entonces tenemos que primero determinar cuál es la normal y cuál es ya la patológica, cuando ya es un problema. Entonces es como que alguien dice, sufro de ansiedad, deme una solución ya. Eso sería ya sufrir de ansiedad, ¿ya? También tenemos que saber que, eh, bueno, la generación antigua no se vio tan invadida como la generación nueva por la clase de vida que tiene, porque hoy día, ¿no es cierto?, hay pedido ya, llame ya, y todo tiene que ser rápido. Nosotros esperábamos por una serie, ¿no es cierto?, un capítulo por semana. Y no, la generación nueva ve todos los capítulos de una sola vez, por medio del streaming o por medio del internet, ¿no es cierto? Todos quieren un internet más rápido, un auto más rápido, un medio de transporte más rápido, porque todo lo quiere rápido ya, ahora. Entonces, eso también está generando, ¿no es cierto?, que esto se dispare, este tema de la ansiedad. Entonces, con frecuencia, en los trastornos de ansiedad se dan episodios repetitivos de sentimientos repentinos, de ansiedad intensa y miedo o terror que alcanzan un máximo en una cuestión de minutos. Y eso ya vendría a ser como ataques de pánico. Entonces, es mucha la gente que hoy día está sufriendo esos ataques de pánico. Bueno, y se caracteriza porque, ¿no es cierto?, cree que se va a volver loco
tiene palpitaciones en el corazón, ¿no es cierto?, muy rápido, un agitamiento muy fuerte en el cuerpo y cree que va a morir y que se va a volver loco y que le va a dar un patatún al corazón. Y algo que no va a ocurrir, ¿ya? Entonces, si lo mandamos a hacer un escáner, tanto a su cerebro como en este caso a su corazón, no se va a encontrar nada. Es decir, el problema lo tiene, ¿no es cierto?, mentalmente, pero le está generando un problema. Entonces, sufrir de ansiedad es cuando el reloj interno va más rápido que el interno. Entonces, y el lunes, como decíamos, ya está pensando en el viernes, está comiendo la entrada y ya está pensando en el postre. Entonces está demasiado acelerado. Muchos han dicho que si alguien va a 200 kilómetros por la carretera, no va a tener conciencia del paisaje, ¿no es cierto?, que está en medio de la carretera, porque está demasiado acelerado. Entonces esto tiene que hacer esos ajustes, ¿no es cierto?, en su reloj, tanto, ¿no es cierto?, el interno como el externo, y bajar un poco las revoluciones. Entonces la persona que sufre de ansiedad sufre dos mecanismos que hacen cortocircuito dentro de su mente principalmente. La primera son las preguntas hipotéticas, y siempre utiliza ese y si me enfermo, y si me va mal, y si me quedo sin trabajo, pero es una pregunta hipotética. Y si se produce lo que se llama, ¿no es cierto?, parálisis por análisis. Es decir, la persona se desgasta tanto en esto, ¿no es cierto?, puede pasar una noche de insomnio pensando en ese y si sucede esto, y si llega a pasar esto, y si me dejan, y si me quedo solo, y si me separo, y si esto, y al final al otro día no tiene energía porque la gastó toda pensando en ese tema hipotético, ¿ya? Que no es algo concluyente, pero es un tema hipotético, y gastó la mayor parte de su energía en eso. Y está la respuesta catastrófica. Entonces la respuesta catastrófica es: seguro me va a ir mal, seguro que me quedo sin trabajo, o todo va a terminar hecho un desastre. Eso es la respuesta catastrófica. Entonces, a veces se ha llegado a hablar que son como verdaderos eslabones. Entonces, algunos llegan a medirlos, dicen que pueden ser 12 eslabones. Y estas preguntas hipotéticas, ¿no es cierto?, crean esa respuesta catastrófica, y esas respuestas catastróficas crean nuevas preguntas hipotéticas. Y ahí se va desgastando la vida, ¿no es cierto?, de esa persona. Pero entra, ¿no es cierto?, en ese cortocircuito, porque termina en ese parálisis por análisis. Y al final, toda esta respuesta catastrófica da surgimiento a esa nueva pregunta hipotética, y por supuesto, esas nuevas preguntas hipotéticas dan respuestas catastróficas. Entonces la persona que sufre de trastornos de ansiedad confunde lo posible con lo probable. Entonces, de esa manera vemos que si uno dice, ¿es posible que se caiga el techo ahora? Sí. ¿Es posible que se caiga un avión arriba de mi casa? Sí. Entonces, para ellos todo es posible. Pero habría que preguntar, ¿es probable? Obviamente que no. Entonces, ahí es donde está ese tema. Y ahí uno debería tratar de hablarle en estos términos con la persona. Entonces, hay cosas que son posibles y hay cosas que son probables, ¿ya? Y no es lo mismo. Entonces, el remedio sería comenzar a bloquear las preguntas hipotéticas. Es decir, basta ya, stop, parar, frenar. Se recomienda a veces hasta hablarse uno mismo, es decir, Lucho, párala, frena, stop, hasta ahí. Entonces, se recomienda hasta eso, hasta escribir estas cosas, ¿ya? Pero se recomienda eso, que uno se hable a sí mismo. Entonces hay pensamiento automático y no hay que alimentarlo con esta respuesta catastrófica. Entonces, en una parte de la clase yo quiero que tengan en mente estos pensamientos automáticos. Hay algunos que cuando se preguntan, ¿quién creó todos esos pensamientos? Bueno, la propia persona, pueden haber sido sus padres, puede ser generacional, puede ser, ¿no es cierto?, del entorno, ¿ya? Porque así somos los chilenos, así somos los latinos, ¿no es cierto? Y esto, ¿no es cierto?, ha ido generando algo en nuestra vida. Recuerden que en el curso anterior ya vimos lo siguiente, que tanto la psicología llegaba casi a un consenso con el mundo cristiano en cuanto a que los pensamientos, ¿no es cierto?, marcan la forma de vivir de una persona. Y si tenemos estos pensamientos automáticos, muchos han llegado a hablar de
como el piloto automático. Entonces como que ya están así y se genera. Entonces hay que tratar, ¿no es cierto?, de entrar en esa metanoia, ¿no es cierto?, en un cambio de manera de pensar para tener un cambio de manera de vivir. Entonces la persona ansiosa come muy rápido, en minutos ya terminó y no disfrutó nada. Entonces tenemos que saber esto, que al comer mejor no va a tener problemas gástricos, va a dormir mejor y va a andar mejor en el día y no tan irritable. Me explico en esto. Son pocas las personas, o casi nadie, dicen los médicos, que llega al doctor, a una consulta médica, porque tiene un problema de ansiedad. Casi nadie llega por eso. No llega y se presenta delante de un doctor o de cualquier clase y le dice, tengo problema de ansiedad. Sino que el doctor, en la entrevista y al escucharlo, comienza a deducir que tiene ese problema. Y ese problema le está repercutiendo, escúcheme bien, en la parte digestiva, en la parte gástrica, ¿ya? Y le está teniendo problemas de dormir, o a lo mejor está muy irritable. Entonces, ahí el doctor se da cuenta y dice, no, esta persona está sufriendo un problema de ansiedad. Y la ansiedad le está repercutiendo en la parte digestiva, en la parte de dormir, ¿no es cierto? Y en la parte, ¿no es cierto?, irritable, ¿ya? Entonces, si, ¿no es cierto?, si se trata el problema de ansiedad, ¿no es cierto?, y se le da estos consejos, ¿ya?, porque esta es la parte cognitiva, ¿ya?, esta es la parte de conocimiento, por eso yo le dije, tengan en mente ese tema del pensamiento automático. Entonces hay que reaprender, aprender a pensar de otra manera, de una nueva forma. Entonces, si nosotros tenemos esa clase de vida que comemos rápido, porque hoy día existe la comida rápida, entonces no mastica bien, no digiere bien, el cuerpo tampoco tiene el tiempo para hacer el proceso de digerir esa comida. Es más, hay lugares donde ni siquiera hay un asiento, ¿ya? O sea, come de pie. Entonces, necesita parar, necesita frenar. Yo, por ejemplo, en este momento, al hablar de esto, yo tengo en mente el Salmo, ¿no es cierto?, pastoral. Entonces, dice, ¿no es cierto?, que en delicados pastos me hará, ¿no es cierto?, descansar sobre aguas de reposo. Porque las aguas de reposo, ¿no es cierto?, no es lo mismo que un río acelerado. Es decir, nosotros no nos podemos creer un Fórmula 1, porque vamos demasiado acelerados y vamos a quedar por ahí, ¿no es cierto? Vamos a tener algún choque y hasta ahí nomás vamos a llegar. Entonces, si seguimos a ese ritmo vertiginoso, a ese ritmo tan rápido, ¿no es cierto? Vamos, en este caso, a tener que ver que nuestro corazón, nuestro cuerpo y nuestra mente va a explotar, porque no va a dar más. Entonces, de esta forma vamos entendiendo que nadie va al médico a presentarse que tiene un problema de ansiedad, sino que es un problema asociado y ahí, ¿no es cierto?, el doctor termina detectando este problema de ansiedad que le está repercutiendo en la parte digestiva, en la parte del dormir, ¿no es cierto?, en su estado de ánimo.